Estamos aquí de nuevo para mirar la tercera lección, cortica y sencilla. Vamos a hablar del tercer pilar. Y el tercer pilar tiene que ver con ciclos, loops o procesos iterativos. ¿Qué es un ciclo en programación? Un ciclo simplemente es algo que se repite y se repite y se repite. Se conoce también como loop. Se repite. Entonces en programación es muy importante porque son muchos los procesos que se repiten para poder lograr un objetivo. Por ejemplo, si vamos a sumar los números del 1 al 10 o vamos a poner el computador que sume los números del 1 al 10, asumiendo que fuera un proceso en donde se requiriera el computador, pues nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Pero también lo podríamos hacer de esta forma. Meta 1 en una variable. Sume esa variable con una variable que va a recibir todo ese valor. Luego, increméntale 1 a la variable donde guardo el 1. Quiere decir que esa variable queda con 2. Vuelva y súmele eso a la variable. Luego, increméntele 1 a la variable con la que inició en 1. Entonces ya queda con 3. Vuelva y súmele eso a la variable. Y miren ustedes cómo ahí va haciendo un proceso. ¿Cuándo para? Cuando esa variable llegue a 10. Habrá sumado el valor y ahí va a terminar el proceso. Entonces, lo primero que hemos de tener en cuenta es los tipos de ciclos que nos encontramos en programación, que básicamente nos encontramos con 3 tipos de ciclos. Dependiendo de los paradigmas, algunos lenguajes facilitan unos u otros ciclos. Los primeros de ellos se llaman ciclos libres, se utilizan con marcadores, es decir, nosotros hacemos las instrucciones del computador, marcamos alguna parte, algún renglón y en alguna parte le decimos que regrese allá a ese punto. Y él va regresando y va regresando. ¿Cuándo deja de regresar? Cuando una condición sea verdadera, dependiendo cómo lo hayamos organizado. Esos ciclos libres poco se utilizan, pero admito que hay ciertas situaciones demasiado específicas que requieren que se utilicen. Ciertas situaciones muy específicas que indican que se necesitan esos ciclos libres, pero poco se utilizan. Segundo tipo de ciclo se llaman ciclos estructurados, que tienen ya una estructura, un esquema, y que son muy simples. Son muy ligados al paradigma de programación imperativa. Y en estos tenemos el ciclo mientras que. Entonces uno dice, mientras que se cumpla una condición o una condición sea verdadera, repita este proceso. ¿Y qué va a hacer el computador? Evalúa la condición. Si es verdadera, hace el proceso una vez. Vuelve y evalúa la condición. Si es verdadera, vuelve y hace el proceso. Vuelve y evalúa la condición. Si es verdadera, vuelve y lo hace. Cuando la condición sea falsa, entonces se sale de allí y continúa con la instrucción que está por debajo del ciclo, o sea, después de donde termina el ciclo. Ese es el ciclo mientras que. Segundo ciclo es el ciclo para. El ciclo para es muy sencillo, porque simplemente pone en un mismo renglón los 3 elementos que se necesitan en un ciclo, que son en dónde comienza, en dónde termina y cómo va a ser el incremento. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un ciclo desde 1 hasta 10, de 1 en 1, entonces le ponemos, la primera parte es, supongamos que lo vamos a dejar una variable que se llama i igual a 1, ese es el punto de inicio. Segundo, ¿dónde termina? En 10, entonces ponemos mientras i sea menor o igual que 10. Tercero, ¿cuáles son los incrementos? I igual a i más 1, o sea, para que se vaya de 1 en 1. Algunos lenguajes permiten escribir esto de una manera un poquito más simple, pero en esencia ese es el sentido del ciclo para. Y debajo de ese ciclo para, encerrado entre los indicadores que tenga cada lenguaje, va a tener el cuerpo del ciclo, es decir, lo que nosotros queremos repetir. ¿Y el qué hace? Inicia en el valor inicial, valga esa redundancia, evalúa la condición, si es verdadera, ejecuta una vez el cuerpo del ciclo, viene, incrementa o decrementa, evalúa la condición, si es verdadera, vuelve y ejecuta el cuerpo del ciclo, viene, incrementa o decrementa, evalúa la condición, si es verdadera, vuelve y evalúa el cuerpo del ciclo, y ahí se queda girando. ¿Cuándo para? Cuando la condición es falsa. Ahí es donde para. Sencillo, ¿cierto? El tercer tipo de ciclo se llama repita hasta.
Este ciclo tiene una particularidad, la condición está al final. O sea, el cuerpo del ciclo va antes y al final. El cuerpo del ciclo comienza diciendo repita y ahí vienen las instrucciones. Y al final dice hasta qué y le dice la condición. ¿Y él qué es lo que va a hacer? Ejecuta por lo menos una vez el cuerpo del ciclo y revisa la condición. Y dependiendo cómo la hayamos estructurado, entonces si la condición es verdadera o falsa, él podrá regresar o continuar en las instrucciones que sigan. Esos son los ciclos estructurados, porque tienen una estructura. Ciclo mientras que, ciclo para y ciclo repita hasta. Los tecnicismos le han conferido un nombre en inglés: ciclo while, ciclo for y el ciclo repeat until. Y el tercer tipo de ciclos se llaman ciclos recursivos. Son los más interesantes, los más retadores, porque permiten reducir la complejidad que podría tener un ciclo, haciendo que sobre él mismo una función resuelva su problema. Suena como un juego de palabras, pero no hay tal. Es un juego de palabras delicioso. Como cuando dicen que es desmenuzar y la gente dice, no, pues desmenuzar es como, no sé, como desmenuzar. Eso es una respuesta recursiva, una respuesta recursiva. Entonces, estos ciclos permiten que una función se llame a sí misma. Habíamos dicho que una función puede llamar a otra, ¿cierto? Para resolver un problema. Pero ¿qué pasa cuando se llama a sí misma? Se crea un ciclo. Y uno dice, no, pero si una función se llama a sí misma, vuelve y entra, y entonces se sigue llamando. ¿Y cuándo para? Ahí es donde está la jugada interesante. ¿Cuándo para? Cuando nosotros le decimos que pare. Por eso en las funciones recursivas hay un esquema muy sencillo para construir una función. La función recursiva requiere definición de la función y argumentos, lo que requiere toda función. Lo primero que sigue después de eso es una condición, se llama condición de parada, porque ahí es donde para el ciclo. Y si esa condición es verdadera, entonces se le describe lo que va a hacer, la acción que debe hacer la función en caso de que sea verdadera. Y en caso de que sea falsa, entonces se describe la acción incluyendo el llamado recursivo, que es volver a llamar a la misma función. Un esquema muy simple, muy sencillo. Y con ese esquema hagan todos los procesos cíclicos que quieran. Se libera uno del concepto de variable en el caso de los ciclos recursivos y permite lograr cosas bien interesantes y procesos bien interesantes. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentándonos a un lenguaje de programación nuevo que no conocemos, busquemos como tercer pilar del lenguaje de programación cómo se escriben los ciclos. Un detalle importante: los ciclos normalmente dependen de una condición que puede ser compuesta, pero depende de una condición. Es decir, ¿cuándo usted deja de caminar? Cuando llegó al lugar para donde iba. ¿Cuándo usted deja de tomarse la sopa? Cuando se acabó el plato de sopa, ¿cierto? ¿Cuándo usted deja de hacer ejercicio? Cuando usted se cansa. O sea, hay una condición, En programación es lo mismo. En programación es lo mismo, exactamente. Cuando un proceso deja de repetirse, cuando una condición se cumple o deja de cumplirse, dependiendo de cómo lo llama estructurado. Esa es una parte muy interesante, porque permite cualquiera de las dos, para que se repita o para que no se repita. Entonces será muy importante que tengamos en cuenta que el concepto de función, el concepto de la condición y el ciclo van íntimamente ligados. El ciclo depende de la condición. Cuando usted tiene un ciclo en un programa y ve que ese ciclo siguió y siguió y siguió, no busque más. El problema está en que la condición está mal formulada. Eso es todo. Entonces tenemos tres tipos de ciclos. Los ciclos libres, poco se usan, pero podríamos llegar a necesitarlo en ciertos casos específicos. Los ciclos estructurados, ciclo mientras que, ciclo para y ciclo repita hasta. Y los ciclos recursivos, que permiten implementarse en una función de manera que la función se llame a sí misma bajo una estructura muy sencilla: definición de la función y argumentos, condición de parada y acción por verdadero, acción por falso y llamado recursivo. Muy simple. En el momento en que nosotros conocemos en un lenguaje de programación cómo se implementan los ciclos, cómo se organiza, qué tipo de ciclos utiliza y cómo
se organizan las instrucciones para que se repitan, habremos dominado el tercer pilar de la programación en cualquier lenguaje de programación.